Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Muy buena semana. Estamos otra vez en Peras y Manzanas y no sé por qué tengo la impresión de que hace mucho que no hablamos de temas energéticos. Sin embargo, los temas energéticos pues van a seguir dando de qué hablar y están dando de qué hablar. Hace poco hubo otras reformas en materia de energía que fueron ya aprobadas por la Cámara de Diputados. Me parece que se aprobaron el 9 de octubre. Y en estas reformas se modifican el artículo 25, el 27 y el 28 de la Constitución, que por supuesto que podría tener implicaciones en materia energética, de generación, de distribución, de comercio, de inversión, en fin, un montón de implicaciones, pero todavía no pasa, por decirlo de alguna manera sencilla. Ya está aprobado en diputados, pero pues falta la segunda parte, falta senadores. Y hay muchos temas que están, si bien entiendo, en estos temas complicados, de alguna manera planteados de forma ambigua. Pero como no entiendo muy bien de energía y hay quien sí entiende muy bien del sector energético, hoy está con nosotros Montserrat Ramiro, que nos va a explicar en qué consisten estos cambios que, repito, ya fueron aprobados por diputados, aún no por senadores, pero que tienen el potencial, con esta ambigüedad, de ser muy complicados para la economía mexicana en los años subsecuentes. Monse, bienvenida una vez más a Peras y Manzanas. Gracias, Valeria, encantada de platicar contigo. A ver, cuéntanos de qué van estos cambios. Mira. Artículo 25, artículo 27 y artículo 28. Sí. ¿Qué es lo que se está planteando? A ver, en el 25, o sea, me gustaría explicarlo de forma como muy puntual, porque el objetivo fundamental de la reforma, como lo ponen en la exposición de motivos, es todo un tema de la importancia del Estado y de la planeación del Estado versus un enfoque de mercado y de industria, ¿no? Entonces, pero como esto es filosóficamente muy distinto y además muy complejo, o cuando menos muy grande, vamos a enfocarnos a lo que sí hace esta reforma, ¿no? Para que sea mucho más fácil de entender y de desmenuzar. Va. Entonces, el primer artículo que se reforma es el 25, un solo párrafo del 25, y el cambio es básicamente quitarle la etiqueta de empresa productiva del Estado a ser una empresa pública del Estado. Y además, quitar... Oye, espérame, Monse, ¿eso qué implica? Dígame. Porque hay gente que está azotadísima por esto de productiva o no productiva, pública, no pública, porque puede ser pública y productiva. Si le quitamos lo de productiva, solo es pública. ¿Qué quiere decir en términos muy sencillos? O sea, sí tiene muchas implicaciones, pero además de quitarle la palabra productiva y reemplazarla con la palabra pública, quitan al final de ese párrafo, quitan una cosa que me parece un poco más determinante, y es que las empresas deberán operar con base en las mejores prácticas, ¿no? Eso se elimina, se deja el texto. Se quita lo de las mejores prácticas. Sí, ahora sí pueden operar pues como quieran, a su leal saber y entender, más allá de mejores prácticas. Y creo que lo que importa aquí, y ahí sí es una cosa filosófica, y las implicaciones son, me parece que serán bastante puntuales. Si quitas productiva y mejores prácticas y reemplazas con pública, lo que se está tratando de hacer es, uno, es una cuestión de la importancia que tiene el Estado versus un mercado o una industria competida, pero las implicaciones son o estarán sobre las finanzas públicas y sobre, digamos, la capacidad del país de suministrar en las mejores condiciones de costos y de calidad
bienes como la electricidad y los combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene muchas implicaciones. Ahora, también tiene muchas implicaciones sobre transparencia, porque parte de las mejores prácticas va de esta idea quizá de los últimos 50 años en el mundo, en donde parte de las mejores prácticas eran tener sistemas que rindieran cuentas y fueran transparentes a los consumidores, ¿no? Y quizá aquí el fenómeno más importante es este contraste entre proteger al consumidor y el papel del Estado como fortaleza que implícitamente protege a la sociedad o al pueblo. Entonces ahí yo creo que hay, digamos, un dilema bastante grande, pero que en términos muy prácticos, en lo que va a desembocar es en sistema mucho más centralizado y por lo tanto menos transparente por necesidad, y en donde no necesariamente sabremos cómo se utilizan los recursos públicos para financiar estas actividades, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, de fondo, me parece, que con 2 palabras y borrar 4, no son 4, son 7, 2, 4, 6, perdón, cambia fundamentalmente la premisa el sector. del sector, exactamente. Pero no solo el sector, sino me parece que la economía mexicana, porque no olvidemos que el sector energético no es un sector en sí mismo, o no debería estar pensado como un sector en sí mismo. Es un sector que es transversal al resto de la economía, sobre todo a través del cambio tecnológico y el desarrollo de las economías. Es el precursor de todos los demás sectores, ¿no? O sea, sin ese no tienes ningún otro. Sin ese no hay otro. Y no por importancia, sino simplemente porque es el combustible de la economía. O sea, no puedes hacer nada más si no tienes energía. Con lo cual, en este mundo... Sí, de nada te sirve tener un coche, y el ejemplo es un poco burdo, pero si no tienes con qué prenderlo, ¿no? Si no puedes prenderlo, si no tienes nada que lo haga funcionar al final del día. Y no hay que prejuzgar si esto es bueno o malo, porque te digo, o sea, ya hemos llegado a un nivel en el que nos tenemos que volver filosóficos, en el que esto es simplemente una diferencia de opinión de cuál es la importancia fundamental en una sociedad, la transparencia y los consumidores o el Estado, ¿no? Y el Estado como proveedor de bienes, etcétera. O sea, digamos, no nos metamos a prejuzgar eso. Lo que sí va a suceder es que es un cambio fundamental sobre el sector en términos de cómo se usan los recursos públicos, de cómo se rinden cuentas a partir de esos recursos públicos y esas empresas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, Moza, y aquí permítanme hacer un comentario, en el que eso casi que no importa, porque estamos como en el high, como en la parte alta de, pues, ¿qué más me da, no? Mientras me den, me da igual si lo hace el Estado, si se pierde, si hay subsidios, si no hay subsidio. Lo que parece que no queremos ver es que ya sabemos cómo termina la película. Por supuesto. Y de cualquier manera, pues no nos importa. Y estamos volviendo a ver la película a sabiendas de que ya conocemos el final, ya tenemos todos los spoilers, todos, y de todas maneras ahora queremos volver a ver la película. Ya poniéndonos en esta discusión que va mucho más allá, esto es resultado de que por las circunstancias que quieras, las sociedades estamos teniendo unos procesos de toma de decisión y de importancia del cortísimo plazo, de prevalencia del cortísimo plazo sobre el largo plazo. Bueno, vámonos ahora sí ya necesitamos irnos de lo filosófico, Monse, porque si no, no vamos a terminar jamás. Mejor, bueno, ya dijimos cosas muy puntuales. O un drink. Venga. Bueno, entonces en el 25 es súper puntual. 27. Ahora, el 27... se añade el litio, ¿no? A los otros minerales, pues, de todas formas. Oye, espérame, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabemos si hay litio en México? Porque yo oigo hablar del litio y a veces siento que estamos hablando como de un cuento. O sea, ¿sí nos consta que hay litio? Pues hay litio, pero hay distintos tipos de litio. Y el proceso de litio es complejo y no todos los litios se procesan igual ni al mismo costo. Ya. Entonces, y entre otras cosas, de ahí sí hay que ser súper claros, es que en términos del almacenamiento energético,
al futuro, no necesariamente vamos a seguir usando baterías de ion de litio, porque esa es una tecnología que se desarrolló en los pasados 15 años, básicamente porque las necesidades de almacenamiento eléctrico se plantearon regulatoriamente entre 4 y 6 horas. Y entonces las baterías de ion de litio te dan entre 4 y 6 horas. Ahora, si la aspiración, la tecnología, los costos, etcétera, van hacia almacenamientos de distinto rango, pues las baterías de ion de litio ya no van a ser la solución. O sea, pues ya mejor dejémoslo. Pues, dejémoslo en la tierra. ¿O qué hacemos? Otra vez es una decisión de costos, claro, y de tecnología y de tiempos, ¿no? O sea, nada. A mí lo que me parece fascinante de la energía es que se necesita todo y nada es para siempre. O sea, el cambio tecnológico ha sido de tal magnitud, claro, que lo que hace 10 años pensábamos que era breaking ground, así absolutamente novedoso, hoy es absolutamente común y bajo de precio, ahora es competitivo. Digamos, esto cambia. Y de ahí otra cosa, que es poner en la Constitución conceptos que responden a la temporalidad de la tecnología. Como la bonita historia de las carretas, ¿no? O sea, podemos seguir dejando monopolio de carretas o podemos de transporte a través de carretas de caballos y pues da igual porque al final del día las cosas van ya moviendo, no vamos a usar carretas de caballos, más que si nos encantan. Exactamente. Pero digamos, esa es otra discusión que yo, constitucionalista ni abogada soy, con lo cual lo dejamos pasar. Pero digamos, poner cosas tan específicas en la Constitución lleva el riesgo de que pues el tiempo te lo deja obsoleto. Pero digamos, bueno, se pone, se mete el litio, pero fundamentalmente habla sobre la planeación del sistema eléctrico y en la exposición de motivos y demás se argumenta que en la Constitución no estaba claro quién tendría que tener la planeación eléctrica, lo cual es el Estado sin duda, pero bueno, y se dice que se tenía que dejar mucho más claro y no solo en las leyes secundarias. Entonces, esto lo que lleva es que se habla sobre los papeles que pueden jugar dentro del sistema eléctrico los privados, y antes se decía que se podían celebrar contratos de particulares con la empresa del Estado y digamos, se hablaba de la posibilidad de participación y hoy se menciona específicamente que las leyes determinarán la forma en que los participantes podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Ahora, eso suena lo suficientemente ambiguo como para que no diga nada. O sea, puede decir mucho, puede no decir nada. Eso hasta que hay una coma tremenda al final de ese párrafo, en donde entra una frase que dice que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado. ¿Y qué quiere decir eso de prevalencia? Eso es una interpretación que se puede interpretar de muchas formas. A mí me parece que fue muy bueno que no se fijara un porcentaje, como hemos venido escuchando desde el 18, el 54, 46. A mí me parece que ya de saque está muchísimo mejor haber dicho solamente prevalencia y no un porcentaje, porque eso no solo es digamos, discriminatorio para los privados porque les quitas la posibilidad de generar o participar en un porcentaje mayor al 46, pero ata al Estado mexicano. Y como que por ahí es donde lo deberíamos ver. O sea, ¿esto le complica las cosas al Estado mexicano? A mí me parece que ese es el caso. O sea, si el Estado Ese es un punto de vista interesante. Sí, o sea, digamos, si el Estado mexicano es el encargado de más, digamos, al menos en 54%, proveer el suministro eléctrico al menor precio posible, pues te estás poniendo una obligación fiscal de últimas muy grande, ¿no? Cuando el Estado mexicano es el único posible para proveer servicios de educación, de salud, de seguridad. O sea, digamos, el presupuesto siempre es limitado. Y si además ahora te autoinfliges
la responsabilidad de proveer más del 54% del suministro eléctrico, pues te estás poniendo, desde mi punto de vista, un reto enorme. Pero no dice nada de 54, no dice nada de 54, dice No, nada por más suerte no. prevalencia, Sí, que sí. prevalencia puede ser, no sé, uno produce 10 y Eso, todo el resto de la producción está pulverizada. digamos, ¿O no? ¿O qué quiere decir? yo creo que prevalencia está por interpretarse, pero eso es bueno. O sea, lo que me refería es que está bien, es un buen paso cambiar 54-46 por prevalencia. Por prevalencia. Ahora sí que de lo perdido lo que aparezca. Sí, porque además es importante para el Estado mexicano, Claro. porque no, o sea, digamos, no se puede resolver todo. Entonces es importante que haya alguna medida en donde se proteja un poco esto. Y entonces el uso de la palabra prevalencia es ambiguo, pero es mejor que 54-46. Y ahí otra vez, ¿cuál es el papel del Estado? O sea, todas estas cosas sí tienen un bagaje filosófico importante. Si el papel del Estado es velar porque la sociedad tenga energía la más barata y la más limpia posible en todo momento, pues vas a necesitar de los demás, vas a necesitar de los privados. Y entonces entra la rectoría del Estado a través de la regulación, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahí déjame entrar al 28, porque el 28... Exacto, el 28 que es el que nos falta. El 28, además de que no constituyen monopolios el servicio de Internet, y meten cosas del servicio de Internet, me imagino por las redes, ¿no? Pero bueno, o sea, el servicio de Internet, el litio, y pone como objetivo preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. Y ahí sí ya... ¿Al menor precio o al dice menor costo? Al menor precio posible, evitando el lucro. ¿Y cuál es el menor precio posible? Y ahí sí, para mí, ¿Cero? se prende ¿Negativos? el tablero de alarma. Y se prende el tablero de alarma porque el menor precio posible, pues puede ser el que tú quieras, puede ser 0, ¿no? O sea, claro, es el menor precio y no está ligado a un costo. Y si no está ligado a un costo, entonces cómo se produce y cómo se jerarquiza esa producción. Y de forma mucho más importante, la frase evitando el lucro hace que sea muy difícil entender ex ante quién produce y por qué se produce, ¿no? Si se evita el lucro. Entonces esto Entonces, ¿quién estaría, si se prohíbe el lucro, uh-huh. ¿quién estaría dispuesto a producir? Porque claro, a ti y a mí nos enseñaron que en competencia perfecta, pues la utilidad es 0 y entonces por eso nos gusta que haya mercados competidos y competitivos para que el precio vaya siendo lo menor posible dadas situaciones de mercado. Claro. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuál es el incentivo al final del día para que alguien produzca si no va a haber ningún lucro permitido? Sí, no, a ver, o sea, en esta cosa de evitando el lucro, pues, o sea, el precio puede ser igual al costo marginal y somos los más neoliberales de todos los neoliberales. Claro, totalmente. Y sería magnífico. Y no hay fallas de mercado ni monopolio, o sea, todo funciona increíble. Tienes las fallas de mercado solucionadas por la regulación, tienes competencia perfecta, y el mundo, pues el mundo ideal. No hay monopolios naturales, todo funciona increíble. Me parece que ese no es el espíritu que están buscando, porque todo parece indicar del texto constitucional que proponen que a lo que se refieren es a que la empresa del Estado proveerá estos bienes y que los demás que quieran o que puedan o que sean autorizados para hacerlo lo deberán hacer evitando el lucro, lo cual hace imposible el silogismo. O sea, digamos, si nos atenemos a lo que dice, es muy difícil de entender. Entonces, el menor precio significa subsidios,
significa poquísima claridad regulatoria y jurídica para la producción de esos bienes, si es que de repente nos damos cuenta que sí necesitamos a los privados para que arriesguen su capital y crear industria y mercados que proveen estos bienes. Entonces es el uso de las palabras. Es importante, las palabras importan y en este caso las palabras hacen muy, muy difícil de entender qué quiere decir esos cambios o qué se pretende lograr con el artículo 28, porque lo que sí es definitivo, y me parece que ahí sí todos los mexicanos lo entendemos, es que el Estado mexicano no puede solo con el reto monumental de la energía en el país. Y si eso es algo que entendemos y aceptamos, estos cambios y estas palabras son muy peligrosas. Y otra vez, no solo son muy peligrosas para la inversión privada que necesita certidumbre, etcétera, son muy peligrosas para el Estado y son muy peligrosas para el gobierno en turno, porque esto significa una serie de responsabilidades muy, muy grandes que habrá que enfrentar. Uy, no sé. A ver, ahora voy a pedirte que futures. Esto ya se aprobó en diputados, ahora sí que creo que no se le cambió ni una coma. Uh-huh. ¿Cuál es tu expectativa de lo que va a suceder en senadores o tu expectativa de lo que se va a aprobar? O tu expectativa de, bueno, se va a aprobar y luego lo arreglamos en la regulación secundaria. ¿Qué es lo que se está pensando? Bueno, ya sé que no sabes qué es lo que se está pensando, pero ¿cuál es tu expectativa? No sé, bueno, a ver, yo hace como 8 años que dejé de atreverme a leer, sí, claro. O sea, de veras es imposible, sí, me río. Me río, no solo es obvio que es imposible, pero en estos tiempos verdaderamente es una absurdez. Sí, porque además implica leer mentes, ¿no? Y eso ya, pues ya, es otro y en nivel. este mundo las mentes ya no son predecibles, ¿no? Porque no somos racionales del tipo de racionalidad que nos enseñaron. Con lo cual, lo que creo o lo que, digamos, pienso que tiene una mayor probabilidad es que alguien en senadores se dé cuenta de la importancia de estas palabras y que el objetivo de fortalecer el papel del Estado se puede lograr de muchas maneras. Se puede lograr a través de una regulación estricta y técnicamente impecable, que se puede lograr a través de el refuerzo a la empresa del Estado a través de procesos más eficientes y hacerla mucho más, no productiva porque no nos gusta esa palabra, pero digamos, que genere menos costos para las finanzas públicas y que esto realmente tenga una repercusión social sobre aquellos grupos que necesitan energía a precios mucho más bajos de lo que hoy los tenemos. Y entonces nos damos cuenta que estas palabras son muy peligrosas para el Estado mexicano y mucho peor para el gobierno mexicano en el corto plazo, porque dejar estas cosas en la Constitución solo va a complicar la situación. No logra el objetivo, me parece que no logra el objetivo de política pública que nos ha dicho el gobierno en turno que tiene, que es que la empresa del Estado sea, pues, la mejor, ¿no? Y la que provea la electricidad de la mejor manera para la sociedad. Entonces, yo esperaría que con cambios muy, muy menores, porque de verdad que, digamos, se quitan unas palabras y logramos que el objetivo de política, o pueden lograr que el objetivo de política pública que persigan se logre de manera mucho más clara. Y con menos incertidumbres para todos. Pues ojalá, a ver qué sucede en la Cámara de Senadores, a ver qué sucede esta semana, a ver si se discute o no se discute, pero por lo pronto tendremos que seguir dándole pues seguimiento a esto, porque en efecto, regreso a lo que comentabas al principio, Monse, no es que lo debamos de ver únicamente como un sector, sino como un sector precursor de todos los demás sectores. Sí. Sin este sector, pues todos los demás se desmoronan. Es como las piezas de hasta abajo del Jenga, ¿no? Sí. Si quitas esas, pues todo lo demás se cae. Monse, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes en Peras y Manzanas y nos escuchamos pronto. Bye. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy.
el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.